Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Es un placer para mí saludarles. Mi nombre es Luis José Ortega Brito y sirvo a Dios en esta iglesia en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hoy iniciamos una nueva serie titulada La enfermedad mortal, de la cual hablaremos toda esta semana. El día de hoy me corresponde hablar del pecado. Basta con dar un vistazo a nuestra sociedad de hoy para notar la evidente presencia del pecado en los seres humanos, tal como lo dicen las Escrituras en Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En una de sus obras sobre el pecado original, el teólogo Jonathan Edwards mencionó que si aún no abriéramos la Biblia, todos los seres humanos tendríamos en una cierta percepción que hay algo que no está bien en la humanidad. Esta es una declaración interesante, porque de cierto modo, esta es la conclusión a la que muchas culturas, filosofías y religiones han querido responder a partir de sus propias invenciones, razonamientos y creencias, como por ejemplo el concepto taoísta del yin y el yang, o como la caja de Pandora en la mitología griega, entre otras. En una forma mucho más práctica, el pensador cristiano C.S. Lewis explica en su obra Mero Cristianismo que todos tenemos dentro de nosotros una noción de lo que es justo, y por esta misma noción moral que durante todas las generaciones, culturas y nacionalidades, robar es visto como algo malo, mentir es considerado como un ultraje, abusar de la mujer de otro hombre es visto como algo punitivo, entre otras manifestaciones contrarias, por supuesto, al orden natural, el cual todos tenemos en cierto sentido un grado de conciencia. Pero conforme va pasando el tiempo, las sociedades y sus individuos buscan cada vez más ignorar el elefante en la habitación, ideando nuevos sistemas de pensamiento que buscan ignorar la revelación bíblica del pecado y así sugerir que en realidad el hombre es un ser inherentemente bueno, que es corrompido por su entorno, que los problemas que vemos a diario en la prensa, las redes sociales, en la televisión, se pueden solucionar con más educación, más tecnología, empleo y salud. Que no existe un correcto e incorrecto absoluto, sino que todo es relativo, y que el llamar a una persona pecadora es lo más ofensivo, vil e inhumano que puede existir en un mundo donde la autoestima y el egocentrismo es aplaudido con devoción. De hecho, Dios en su palabra nos dice en Isaías 5:20 que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso se veía en esa época y aún hoy lo vemos. La maldad se ha multiplicado y hoy el pecado no está mal visto, familia. La pregunta, ¿está mal visto para ti o está bien visto para ti como hijo de Dios? El pecado hoy se aplaude y para el mundo no es nada. Otra vez te pregunto, ¿lo es para ti, hijo de Dios? Entonces, como hijos de Dios, debemos entonces meditar, hacernos una autoevaluación y mirar cómo estamos con respecto a lo que Dios establece de lo que es pecado. Con esto presente, la pregunta que debemos abordar y que nuestro contexto merece es, ¿qué es el pecado en realidad? La mejor forma de saberlo es ir a la Biblia. De los 66 libros y 1189 capítulos de la Biblia, solo 2 libros y 4 capítulos no mencionan el pecado a los pecadores. La Biblia será nuestra fuente más segura para saber lo que significa el pecado. Por ejemplo, uno de los textos que nos hablan de lo que es el pecado, como muchos otros, es 1 Juan 3:4, donde dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, establece el apóstol Juan.
El término pecado en el Nuevo Testamento entonces aparece con la palabra griega amartía, y es el mismo término que usa el apóstol Juan en este texto que les acabé de leer. Y en el Antiguo Testamento aparece con la palabra hebrea yata. Y en ambas palabras su definición se relaciona con errar en el blanco. Esta definición es una que nos ilustra muy bien lo que el pecado debe significar para nosotros: errar en el blanco. Pero usted se preguntará, ¿cuál blanco? ¿A qué blanco se refiere? Por supuesto, errar contra la ley santa de Dios, ese es el blanco. Por eso Pablo lo habló en Filipenses 3:14, que él proseguía la meta, al blanco, al premio y el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La ley santa de Dios para Pablo era un tesoro. Vemos entonces claramente que como Dios es el creador de todas las cosas, todas las criaturas estamos a merced de Él, estamos llamados a obedecer y vivir según su voluntad. La norma reguladora y autoritativa que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto yace directamente de su creador. Pecar entonces significa no alcanzar el estándar establecido por Dios para el orden de su creación. Y en la palabra está claramente marcado lo que como hijos de Dios debemos hacer para no errar en el blanco, para no ofender a nuestro amado Dios y poder así agradarle siempre. El Señor Jesucristo en Juan 8:29 expresó que el que lo había enviado con Él estaba, que no lo había dejado solo el Padre, porque Él hacía siempre lo que a su Padre le agradaba. Entonces, la única forma, en base al texto, que Dios esté conmigo es que yo viva para agradarle. Si tú quieres, hijo de Dios, que Dios esté contigo, vive para agradarle. Y he oído a muchas personas decir que Dios está conmigo, pero te tengo una noticia: Dios no está con aquel que no vive para agradarle. Dios solo está, según la Escritura, lo expresó Jesús, con aquel que le agrada. Es muy importante conocer lo que es el pecado y las consecuencias que trae a mi vida, para no volver a estar nuevamente sujetos al yugo de esclavitud, como bien lo dice el apóstol Pablo. Que nos mantengamos firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres y no estemos nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. Hay muchas palabras en la Biblia que nos profundizan mucho más el concepto de pecado, como por ejemplo transgresión, iniquidad, impiedad, y cada una de ellas tienen un significado y contexto particular que apuntan a la misma idea: no conformidad a la ley de Dios. Por eso Pablo insiste, y lo repito: hijo de Dios, no estés sujeto al yugo de esclavitud. Por supuesto, esclavitud del pecado. Entonces el pecado me aleja de Dios y pone barrera entre Dios y mi persona, porque Dios y el pecado que está en mí jamás serán compatibles. Por eso Dios ingenió un plan de salvación desde Génesis 3:15, que es lo que los teólogos conocemos como el primer evangelio, para que a través de su Hijo amado fuésemos libertados y así poder disfrutar de una vida eterna. El pecado destruye nuestra vida en todas sus dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Es por ello que debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y decidir agradar a aquel que es digno y que murió en la cruz por mis pecados. El pecado nos pone lazo, no nos deja avanzar, nos aleja de Dios y por ende el enemigo toma el control de nuestras vidas, nos ata, y por nuestro pecado y necedad llegan a nuestras vidas cargas de dolor y sufrimiento. Puesto que el pecado destruye nuestras vidas, relaciones, y destruye el propósito que Dios estableció de antemano para ti y para tu casa, hijo de Dios. Y quiero terminar con Romanos 6:23, donde nos dice el Señor que la paga del pecado es la muerte. Por eso no debemos pecar. Pero Dios nos dejó el regalo más preciado en ese mismo versículo que podamos tener para salvación y preservación eterna, y es su Hijo Jesucristo, que nos redimió, nos justificó y nos hizo propicios delante de Dios, para que hoy pudiésemos tener una comunión permanente e ininterrumpida con nuestro Padre Celestial. Recuerda entonces, hijo de Dios, que si pecamos, ofendemos a Dios y por ende llegarán consecuencias a nuestras vidas. Pero lo hermoso de todo esto es que tenemos esperanza en Cristo Jesús. El enemigo no tiene poder si estás rendido y vives
para aquel que te salvó, Jesucristo nuestro Señor. No vivas más conforme a tu propio pensamiento, a tu propio concepto, a tu propio argumento. Rindamos hoy nuestra vida a Jesús y vivamos para Él. El pecado está a la puerta, pero tenemos el amor, poder y dominio propio en el Espíritu Santo para decirle no, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, que tu presencia nos acompañe y no nos deje solos, que tu paz inunde nuestro corazón, esa paz que el mundo no la da y no es como la que da el mundo, Señor Jesús, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame tú a vivir, Espíritu Santo, conforme a lo que Dios establece en su palabra. No permitas que me salga ni a derecha ni a izquierda. Guíame tú, Espíritu de Dios. Líbrame de mí mismo, Señor, y guárdame, Padre, de mis deseos carnales. Dile a Dios: quiero vivir para agradarte a ti, quiero mirarte a ti, Señor, que mis ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El pecado, Señor, debe irse fuera de mi vida. Te puedo decirle no al pecado, amado Padre Celestial. Por eso guárdanos, protégenos, bendice a cada uno de tus hijos, Dios, que escucha esta meditación diaria, este tiempo devocional, que los cielos sean abiertos sobre sus vidas, Padre, que tu gloria se manifieste en cada uno de ellos. Bendíceles, guárdales y protégeles por siempre, que nunca se aleje de ellos tu amor. Gracias por este tiempo. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. En tu presencia nos quedamos agradecidos por tus muchos favores. Que la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella sea sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.